Dios, cómo venía, adelantando ahí. Pítales, coño. Estoy pitando ya, pero vamos. Dios, trozos de piedra, arena. Sí. Dios. Dios, qué maravilla, por favor, qué ganas tenía de esto, ¿eh? De un poco de verde, de paz, de poco tráfico, de Vacas. montañas, de vacas no, vacas ya veremos muchas. Está feo. ¡Ew! Qué montañas tan grandes, ¿eh? Mucha gente está bajando del norte y claro, tiene que pasar por aquí. La primera gasolinera que veamos hay que echar, ¿eh? Mira qué bonito el río. Mira esa pista, para arriba. Sí, la vi. Y esto, que aún no es época, ¿eh? Pero cuando baje agua, Ya empieza ya. esto tiene que ponerse... ¡Hija! Todo esto es marihuana, ¿veis? En el bordillo de las carreteras. Aquí te sales por ahí a la derecha, no veas tú la caída libre que tienes. ¿Viene alguien? No hay nadie. La carretera va bordeando el río. Este hombre está pidiendo dinero para las mezquitas o para las madrazas, que es el sitio donde los niños aprenden del Corán y donde dice que salen los radicales. Un poco más y se parece a Suiza, ¿eh? Si paramos una fuentecilla de esas que hay en la carretera, cogemos agua, ¿vale? Sí. Nos quedan 274. Al Gildit, que no llegamos hoy, pero a donde he marcado, donde se supone que deberíamos llegar, 145 kilómetros. Madre mía, cuánta agua que baja. Para lavar los coches, se meten ahí abajo, ¿has visto? Meten el coche ahí. Ya, Claro. Se vaya eso. Qué carretera, ¿no? Esto no es nada. Las que vienen sí que estarán chulas. Qué calor, ¿no? Madre mía, 31 grados. Estamos que 500 metros de altitud. ¿Cuántos metros de altitud estamos? Pero no estamos muy altos, 850. Uf. Aquí te sales en una curva y si no te matas, te ahogas. Vamos, o sea, sí o sí la palmas. Mira, aquí han puesto valla, ¿eh? Sí. Normalmente no hay ninguna valla. Ay, qué calor. Ahí se ve una montaña ya nevada. Longa vida a la amistad de China y Pakistán. Estaba escrito ahí. Ahora. ¿Cómo van aquí, no? Nada, vamos. Por ahí ha sido donde se ha caído un trozo de la montaña. Dios, cómo venía, adelantando ahí. Dios, Joder. Dios, qué peligro. Ya me veía el barranco ya, madre mía. Todos están ahí agobiados con prisas. Se van a adelantar ahí. Mira cómo viene este camión entrando. Pítales, que sepa que venga gente. Claro, tío. Pítales, coño. Estoy Que pitando ya, pero vamos. es que no sabe, piensa que solo han visto de un lado, yo qué sé. Dios, cómo lo he visto hoy. Uf, Dios, se me ha puesto el corazón. Claro, venía follado adelantando. Es que te tira al río, anda de aquí. ¿Aquí? Pero va delante de este. Que no nos pille el polvo. Claro, es que pedazo de montañaca se ha caído aquí. Qué barbaridad. Dios, trozos de piedra, arena. Sí, ya. Dios, qué pasada, ¿no? Desprendimientos. No, ¿para qué te pilla aquí? Pues al que le pilla, le pilla. Esto es cuando caen rocas es lo mismo. Si es una
una suerte que no te pille, porque caer, caen. Dios, creo que he perdido algo. ¿Qué? La cuchara, creo. Antes de subirte a la moto, revisa todo siempre, cariño. Si paras un momento ahí, lo veo. Te van a pasar todos los coches. Ya. Da igual, si la has perdido, la has perdido. Pasa adelante, a ver si la tuvieras en el top, que yo te vea. No, no está aquí. O quizás está en la otra bolsillo, no lo sé. Quizás lo haya puesto en el otro bolsillo. Espero que sí. Dios, el acelerado. Corta encendido, sí. No, ya está. ¿Qué ha pasado? Uf, qué susto. ¿Qué ha pasado? He acelerado y se quedó pillado el acelerador. Si eso cortas el encendido, sí. Ya, claro, me tomó una hostia. Iba solo con una mano. Madre mía, está la moto, ¿eh? He empezado a dar todos los problemas Es que en mal momento. Tiene el problema ese que se quedaba enganchado, ¿te acuerdas? Ya, Que tenía varias cosillas que hay que mirar, pero claro. dan ganas de Duchita que bañarse, ponerse, ¿eh? sí, dan ganas de ponerse ahí, Ajá. darse una duchita. Aquí también se les ha caído pedazo de montaña. Estas carreteras estarán siempre así. Sí. Para alguna época de menos, para la época de lluvia, pues claro, ya sabes. Un derrumbe ahí, del carajo, y nos han parado aquí. No sé lo que tarda. Y bueno, he comprado aquí una pequeña frutería. He comprado un melón. Había un hombre ahí y no me ha dejado pagar. Nada, que no. Yo, por favor, déjame pagar. No. Esto es lo normal aquí. En fin. Bueno, pues a ver el tiempo que nos toca estar aquí. Ya veremos. Chabolos total, ¿eh? Pero oye, tienen comida. Tienen de todo aquí. Por eso, cama y todo para dormir, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que cualquiera duerme ahí. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, Wow, qué pasada, ¿no? Las casitas ahí. and the mountains in reply, Wow. Mira qué chulo. Buah, qué pasada. Qué bonito. their joyous strains. Dios. Cuidado que está lleno de piedras, ¿eh? Dios. Despacito que está. Buah. Este puto no espera, ¿eh? No espera, ¿no? Joder. Hay unos pedrolos ahí dentro. Tío, nos tienes que esperar que el coche se vaya. Las casas al lado del río, curioso, ¿eh? Son como... Pero ahí no vive gente, ¿no? Sí. Yo creo que solo cuando es época de ¿De qué? plantar. ¿Pero qué plantan ahí? Si eso está todo piedra. Hombre, pero hay un río cerca. Ahí está el puente que cruza al otro lado, pero claro, irán caminando. Hay arena ahí arriba. ¿De dónde ha salido esa arena? Cuidado. Pero arena. Arena, ¿eh? ¿Ves? ¿De dónde ha salido esto? Es del río. Los sedimentos del río. Hombre, acuérdate, hay un desierto aquí, el desierto más alto del mundo. In Excelsis Deo. Apunta en una placa. Ok. Nos van controlando la placa, ¿sabes? Si desaparecemos, ¿no? Thank you. Por si desaparecemos. Qué bonito, ¿no? Y de fondo el pico nevado. Bueno, son ahora exactamente las 9:30. Todavía no hemos llegado al hotel. Vinimos a este de aquí, Indus Lodge, but está lleno, así que nada, vamos a buscar a otro. Hemos comido aquí en el restaurante que tiene, este que está aquí fuera. No estaba mal, no picaba principalmente, así que genial. Y nos ha costado la comida un plato de pollo, un poco de verdura, batata frita, pan y un agua, 2 tés, 7 euros. Nos dijeron que la habitación aquí cuesta más o menos entre 5.000 y 6.000 chismes, que sería más o menos unos 18 euros.
hay más hoteles en la carretera, así que vamos a ir a buscar otros hoteles porque claro, en este no podemos quedarnos infelizmente. Está lleno, estamos muertos, la verdad. Liga el auricular. Ahí está el hotel. ¿Cuál es? Hotel Shangri-La. A ver lo que nos quiere cobrar. El autobús, ya veremos si no está lleno también. Dios, de verdad, es que han salido todos hoy o qué. Reception. Thank you. Hostia, el hotel, ¿no? Que parece de película. Es lujoso, ¿no? No sé, pero vamos, tiene una pinta hello. Máximo 6. Please, how much is the room? 11,000. 11,000. Vámonos. Ok, thank you. 11.000 se le va la pinza. Tenía pinta. 40 euros se le va la pinza, pero vamos. Vamos a decir que está enfrente. Claro, por eso estaba viendo muchos coches buenos. Claro. Ya me extrañaba que la decoración. Bueno, a ver lo que cuesta internet, importante. Si no hay, da igual. Y ve la habitación. Estamos muertos. Los turistas no pueden quedarse en un hotel donde no haya seguridad. Ya ves tú qué tontería. Luego, sin embargo, le preguntas, ¿es peligroso? No, no es peligroso. Seguridad, el que pone con la escopetilla al pobre el abuelo siempre. Vamos. Oye, no digas nada de los abuelos, que tú no estás en posición, ¿eh? Ok, thank you. Thank you. Ya está, vamos ahí. Cuidado. Pedía una habitación 5.000, 6.000 y hasta 4 que está bien. Las motos aquí. Es mejor arrimaditas, ¿no? Aquí a la izquierda. Aquí que se vean bien, cariño. Ya, ¿Tú ahí detrás de mí? Te dijo si había desayuno. Espérate, voy a tirarlo un poco para atrás. Un momentito, espera un momento. ¿No? ¿No? ¿Dónde nos deja? No sé, pero... ¿Puedes tirar para atrás? Espera. ¿Vas? Sí, espera, sí, que me atropelles. La habitación no hay que subir escalera, eso ya me ha gustado, ¿sabes? Pues genial. De todas formas no vamos a cargar nada. Yo voy a dejarlo todo aquí. Sí. Espero que no pase nada, ¿no? ¿Dónde te has dicho ahí? Cariño, y te iba a decir que a ti, como no te gusta cagar de cuclillas, tienes váteres aquí de sentarse. 4.000, que serían 12 euros. 12 euros. 12 euros nos cuesta la habitación. Sin embargo, en el Shangri-La este costaba, vamos, casi el triple. Se le va la pinza. Mira qué pista a la izquierda. El tosto del agua, mira cómo ha puesto. Claro. Claro, es lo que pasa cuando vas en autobús o en taxi o vas con locales, la gente no sabe si hay un turista ahí. Me ha dicho el chico este, que él tiene pasaporte español, no tiene pakistaní. Dice que no dice nada porque el autobús, cuando para la policía, lo primero que pregunta es si hay Algún extranjero. un extranjero. Yo le he explicado que nosotros solo podemos estar en hoteles que tengan escolta. Cuando no hay escolta no nos dejan. Y entonces ha dicho, él no lo sabía eso. Bueno, pues ya está, hemos llegado hasta donde hemos podido. La idea era intentar pasar por el altiplano llamado de Osai y cruzar hacia Escardú, que es donde está el desierto más alto del mundo. Lo que pasa es que hay una carretera de montaña que pasa por un paso de creo 4.500 metros o algo así, y ahí nos han dicho que está cerrado, hay una barrera antes. Como habéis visto, el policía nos hizo apagar la cámara, nos dijo que no podíamos pasar. Aquí estamos ahora a 3.500 metros. Y bueno, una pena que no podamos pasar, porque la verdad que hubiera sido muy bonito, pero bueno, hemos hecho una ruta muy chula hasta aquí y el otro será por el estilo bajando. Ahora volveremos y iremos por la otra carretera a Escardú. Sí, lo que pasa es que bueno, ahora tenemos un trecho bien largo, como habéis visto cuando vinimos. Está lejitos, muchas curvas y bueno, ya veremos. Y controles militares. No sé cómo lo haremos, si llegaremos hoy o no. Lo que pasa es que ya es tarde un poco ya. Son las 12:15. Y claro, si salimos y pasamos del pueblo de Astores, tenemos que llegar sí o sí a Jit, porque ahí no hay donde quedarnos y hace frío, mucho frío por la noche. Y a mí no me apetece pasar frío. Así que nada, vamos a volver, ya decidiremos lo que haremos. Hoy ha salido el día espléndido, fijaros que bien se ven las montañas. Aún así, aún hay algunas nubes que tapan un poco los picos, pero qué sitio tan bonito.
Bueno, Fernandita está ahí diciéndole cómo hay que hacer la tortilla. Es que no habla inglés el de allí, para que no nos pongan picante y que nos pongan apenas aceite. Entonces Fernanda se queda vigilando cómo hacer la tortilla, porque si no nos ponen muchísimo picante y mucho aceite. Aquí en Pakistán, como en muchos países que hemos estado, cuando compran sillas o mesas, vienen con el plástico, ¿ves? Y no se lo quitan, lo dejan ahí para que dure, y entonces el plástico, claro, cuando hace calor te suda la espalda que no veas. Pero bueno, es la costumbre, para que las cosas aguanten. Al final encontramos un sitio bien escondido. Le dije, encontré un hombre que habla inglés, dije, por favor, díselo que nos haga 2 omelets con 3 huevos cada. Y me miró así como, ¿3 huevos? Y yo, sí, tenemos hambre. ¿El té? Ahora he puesto azúcar, no le has dicho que yo le ponga. Sí, he dicho sí, azúcar. Al menos eso, porque el aceite, mira, aquí toda la comida siempre sabe lo mismo porque el aceite que utiliza siempre es lo mismo y tiene mucho sabor. Creo que es el aceite de palma. Había puesto un cazo entero de aceite y dicho, no, quítalo casi todo. Y bueno, y al final están buenas, no saben aceite. Y unos ramancitos que tienen que picar que no veas. Bueno, os vamos a decir lo que nos ha costado este desayuno, que ha sido unos garbancitos muy picantes y 2 tortillas de 3 huevos. Cada tortilla tiene 3 huevos, así que 6 huevos en total, 3 panes y 3 tés. Nos ha costado 820, que sería más o menos unos 12,5 euros. Bueno, aquí en Pakistán, casi todas las motos que hay, bueno, yo te diría que el 99% de las motos son unas motos de 70 centímetros cúbicos, algunas hay de 125, pero la mayoría son de 70. Y fijaros, le ponen un tipo de protecciones muy curiosas, que son estas con una barrita para llevar las bolsas. Exacto, está pensada la moto para cargar peso y cargar bolsas. Y luego, bueno, normalmente aquí van 4 personas en la moto, ¿no? 3 lo normal. Hasta 7. Hasta 7 hemos visto. Entonces la moto, como veréis, es muy plano, el depósito y el asiento. Entonces van normalmente 1 en el depósito, 3 en el asiento y luego un par de niños en brazos, ¿no? Uno delante, también cogidito ahí, que a veces hay niños de apenas 1 año y medio, ni 2 años, no saben ni andar, yo los he visto, que ni andan y los ponen ahí y los niños aguantan, es increíble. Futuros moteros. Aquí estamos ahora en una tienda de repuestos buscando un pito para mi moto. Aquí es fundamental. Vamos a poner una de aire. No. Another battery for check. Voy a pedir una batería a alguien. Hostia, 6 voltios. 6, I need 12. Lo que pasa es que mi pito está fallando y claro, No, aquí el pito de ella. No, el pito de la moto no está fallando. El pito va bien. El pito de la moto está fallando y aquí sin pito estás muerto. Tengo que pitar 3 veces para que se me escuche. Así que vamos a arreglar el problema. Exacto. No hay nada como un buen pito. ¿A que sí? Sí. Sí. No, solo tiene de 6 voltios y necesitamos de 12. Así que nada. Estas baterías pequeñitas de estas motos son de 6 voltios todas. Ya. No llevan arranque, son todas de pedal. Aquí están los gallos de briga, de pelea. Y una gallina. Vamos en camino al hotel, que está un poquito lejos porque hemos dado una vuelta bastante grande. Así que bueno, a caminar. Un tomatito, una cebollita para comer. ¿Qué es lo que hace que huele tan mal? Aquí a la derecha. Churrasco. ¿Churrasco? Yo no me atrevo a comer. Aquí venden leña, hay varios terrenos llenos de leña como esto a montones. Pero aquí en invierno tiene que hacer un frío y la electricidad apenas va y combustible es caro, así que la leña y nada de motosierra, aquí todo va a hacha. No he visto una motosierra aún.